La lluvia caía con una fuerza imposible sobre la selva del Guaviare. No era una lluvia normal, era espesa, caliente, como si el cielo estuviera sudando sangre invisible sobre los árboles. El grupo de las FARC llevaba 4 días perdido. No debían estar allí. El comandante Ramiro revisó nuevamente el mapa empapado, mientras apartaba ramas húmedas con el fusil. «El campamento tendría que estar cerca», murmuró. Pero ninguno de los hombres respondió, porque todos sentían lo mismo. La selva estaba demasiado silenciosa. Ni monos, ni aves, ni insectos. Solo el sonido de la lluvia y algo más. Un tambor, lejano, lento. Boom, boom, boom. El guerrillero más joven, apodado Mono Flaco, tragó saliva. «Comandante, esa vaina lleva siguiéndonos desde anoche». Ramiro lo ignoró. Habían salido de una operación de secuestro que terminó mal. El ejército apareció antes de lo previsto y los obligó a escapar, internándose en una zona donde ningún campesino quería entrar. Los indígenas de los alrededores la llamaban la selva del dios dormido. Decían que allí vivía algo antiguo, algo que no era humano, y que despertaba cuando hombres armados derramaban sangre sobre la tierra. Por eso nadie cazaba allí, por eso nadie construía allí, por eso los viejos hacían señales de protección cuando escuchaban ese nombre. Pero Ramiro no creía en supersticiones hasta aquella noche. El grupo encontró una vieja maloca abandonada cerca de un río oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos rojos, hechos con barro y sangre seca. El aire olía a carne podrida. «Dormiremos aquí», ordenó Ramiro. «¿Aquí?», preguntó otro guerrillero. «Mire esas marcas». Entonces lo vieron, colgando del techo, un cuerpo humano, seco, vacío, como si algo le hubiera chupado toda la sangre desde adentro. Mono Flaco vomitó de inmediato. Uno de los hombres apuntó con la linterna al cadáver y notó algo peor. No tenía ojos, solo huecos negros llenos de insectos. En el pecho había una frase tallada con cuchillo: «El Dios no perdona a los armados». El silencio cayó sobre todos. Bum, bum, bum. Los tambores sonaban más cerca. Ramiro apretó la mandíbula. «Esos indios quieren asustarnos». Pero incluso él comenzaba a sentir miedo, porque los tambores venían de todas partes, y de ninguna. Esa madrugada empezó el horror. A las 2 de la mañana escucharon gritos afuera de la maloca. Uno de los guerrilleros salió apuntando con el fusil. «¿Quién anda ahí?». No hubo respuesta, solo lluvia. Entonces la linterna iluminó una figura entre los árboles. Alta, demasiado alta, más de 3 metros, cubierta de barro negro, con una enorme máscara de madera llena de dientes humanos incrustados. El guerrillero disparó. Las balas atravesaron la figura, pero aquello no cayó. La cosa inclinó lentamente la cabeza y desapareció. El hombre corrió de regreso completamente pálido. «¡Hay alguien afuera!». Ramiro salió furioso junto a otros 2 combatientes, pero no encontraron nada, ni huellas, ni ramas rotas, solo barro, mucho barro. Y en medio del lodo había marcas gigantes, como pies humanos deformes, con 4 dedos largos. Mono Flaco comenzó a rezar en voz baja. «Mi abuela decía que los dioses antiguos viven debajo de la selva». Ramiro lo golpeó. «¡Cállese!». Pero justo en ese momento escucharon algo detrás de ellos. Respiración, pesada, lenta. Todos giraron. Y el guerrillero que había visto la figura ya no estaba. Solo quedaba su fusil tirado en el suelo, todavía caliente. Entonces comenzaron los gritos. Unos gritos imposibles, como si estuvieran despedazándolo vivo. Duraron apenas 10 segundos. Luego, silencio. Los hombres corrieron siguiendo el sonido entre árboles enormes, cubiertos de lianas. Y lo encontraron, colgado de un árbol,
abierto por la mitad. Las costillas parecían arrancadas con las manos, y dentro del pecho no había corazón. Uno de los guerrilleros cayó de rodillas llorando. Ramiro sintió el verdadero miedo por primera vez en años, porque alrededor del cadáver había decenas de figuras observándolos entre la lluvia, indígenas, quietos, pintados completamente de negro. Ninguno hablaba, ninguno se movía, solo miraban, y detrás de ellos estaba la criatura, más alta, más clara bajo los relámpagos. Su máscara tenía ojos hechos de cráneos pequeños, y en la espalda cargaba algo parecido a una columna vertebral gigante. Entonces habló, con una voz profunda que parecía salir de la tierra. «La selva tiene hambre». Los guerrilleros dispararon desesperados. Las balas atravesaron a varios indígenas, pero ninguno cayó, porque no eran personas. Sus cuerpos se deshacían en barro negro al recibir impactos. Ramiro gritó: «¡Corran!». El grupo escapó internándose en la selva mientras los tambores se volvían ensordecedores. ¡Boom! 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 La noche parecía viva. Las raíces se movían. Los árboles crujían como si respiraran. Y algo enorme caminaba detrás de ellos. Algo que hacía temblar el suelo. Uno por uno comenzaron a desaparecer. Un hombre fue arrastrado hacia arriba por las ramas. Otro desapareció bajo el agua del río mientras gritaba. A otro lo encontraron parado entre árboles, sin piel en el rostro, todavía respirando. «Nos está cazando», susurró Mono Flaco. Ya solo quedaban 4. Ramiro, Mono Flaco y 2 guerrilleros más. Llegaron a una zona donde la selva se abría alrededor de enormes piedras cubiertas de símbolos indígenas. En el centro había una estatua gigantesca, una figura monstruosa tallada en piedra negra. La misma máscara, los mismos dientes y cientos de huesos humanos alrededor. Entonces entendieron la verdad. Aquello no era un espíritu, era un dios antiguo, olvidado por el mundo. Uno que los pueblos indígenas alimentaban con sangre desde hacía siglos. Los tambores se detuvieron, el silencio fue absoluto, y la selva comenzó a susurrar. Miles de voces, como personas rezando bajo tierra. Las piedras empezaron a vibrar. Mono Flaco cayó llorando. «¡Nos va a matar!». Entonces la estatua abrió los ojos. 2 luces rojas emergieron dentro de la piedra. Uno de los guerrilleros intentó escapar. No alcanzó a dar 3 pasos. Algo gigantesco bajó de los árboles y lo partió en 2. Ramiro disparó hacia la oscuridad y por un segundo vio el verdadero rostro de la criatura. No era una máscara, era su cara. Una cabeza alargada cubierta de madera viva y huesos incrustados en carne negra. Miles de gusanos se movían entre sus grietas. La boca se abrió lentamente, mostrando varias filas de dientes humanos. Y habló otra vez. «La tierra reclama su sangre». Entonces comenzó la masacre. La criatura se movía demasiado rápido. Imposible para algo tan grande. Las sombras parecían obedecerle. Las raíces atraparon a uno de los hombres y lo arrastraron bajo tierra mientras gritaba hasta que el barro llenó su boca. Mono Flaco intentó correr. La criatura apareció frente a él. El joven levantó las manos temblando. «¡Perdón!». La cosa lo tomó de la cabeza y la aplastó lentamente entre sus dedos. Ramiro quedó solo. Solo. Toda su vida había matado, secuestrado y destruido pueblos enteros sin sentir culpa. Pero allí, en medio de aquella selva maldita, entendió que existían cosas peores que la muerte. Porque el dios no buscaba solo matar, buscaba castigar. Ramiro cayó de rodillas frente a la estatua. «¿Qué quiere de mí?». La criatura se acercó lentamente. Cada paso hacía temblar el suelo. Y respondió: «Recordarle al hombre que esta selva nos pertenece».
Entonces las raíces lo atraparon. Entraron por sus piernas, por su boca, por sus ojos. Ramiro gritó mientras sentía algo creciendo dentro de su cuerpo. La última cosa que vio fue a los indígenas observando en silencio desde la oscuridad. Sin odio, sin miedo, como si aquello fuera simplemente un ritual antiguo. Semanas después, el ejército encontró restos del campamento. No había cuerpos, solo armas oxidadas y símbolos pintados con sangre sobre los árboles. Los soldados dijeron que durante la noche escucharon tambores en lo profundo de la selva y que uno de ellos juró ver una figura gigantesca observándolos entre la niebla. Desde entonces, los indígenas del Guaviare repiten la misma advertencia: no entren armados en la selva del dios dormido, porque dicen que todavía tiene hambre